buenas tardes, noches, a quienes nos ven desde fuera. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de julio de este 2024. Eh, segunda versión de segundo semestre. Tenemos, como siempre, un par de notas muy interesantes para que se vayan enterando de algunos detalles de nuestra realidad cotidiana. Además, por supuesto, de muy notables invitados a quienes vamos a entrevistar hoy. En primer lugar, quisiera invitarlos a ver una nota que tiene que ver con el fatídico tema que nos inquieta por el momento, que es las alzas de la luz. Y bueno, en esta nota que veremos hay algunas respuestas posibles para las preguntas típicas, ¿no? ¿Por qué se produce esta alza? ¿Por qué siempre afecta a los mismos, ¿no? A los mismos de siempre estas alzas. ¿Por qué es que teniendo una deuda de 3.000 millones, ahora se supone que la deuda es de 6.000 millones? En fin, son preguntas necesarias de responder que todavía nadie contesta y que iremos aclarando a partir de documentos como esta nota. Adelante con esa nota, por favor. El dinero ya no alcanza. Los precios aumentan. Hoy nos adentraremos en un tema que está afectando a millones de hogares chilenos: las recientes alzas en las cuentas de luz. ¿Por qué suben los precios? ¿Y quién se beneficia realmente de estas decisiones? El Ministerio de Energía ha anunciado un decreto tarifario que ajusta los precios de la electricidad, con incrementos que podrían llegar hasta un 30% el próximo mes y más del 50% en el próximo año. Este mecanismo busca estabilizar el mercado, pero ¿a qué costo? Incremento del dólar, del IPC, el combustible también que subió de forma sostenida, y los distintos gobiernos no traspasaron el alza y por tanto se generó... Las alzas se fundamentan en el aumento del costo de la energía, influenciado por factores como la variación del dólar y los cambios en los precios de los combustibles. La situación se complica aún más con eventos globales como la guerra en Ucrania, que afectan los precios a nivel mundial. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de estas alzas? Las empresas eléctricas y el estado financiero se ven directamente afectados, pero ¿de verdad están tan afectados? La Asociación de Generadoras, las empresas eléctricas, la mayoría de ellas multinacionales, que tomaron el control de empresas públicas acá en Chile, hoy en día acusan, ¿no es cierto?, de que estarían bajo un estrés financiero. Y eso dista mucho de la realidad. Hoy día cuando vemos, por ejemplo, el caso de Enel, que es la distribuidora que está totalmente encadenada con la generación, la transmisión y la distribución, cuando vemos Enel en el caso que es la que opera en la región metropolitana, vemos que durante el periodo de congelamiento de las tarifas, entre el 2019 y el 2023, ellos aumentaron sus ganancias en casi un 99% en términos reales, ajustados por la inflación. El impacto en los hogares chilenos de bajos ingresos es desproporcionado. La incapacidad del salario mínimo para cubrir necesidades básicas se vuelve evidente frente a estas alzas. Eso efectivamente va a tener un efecto importante, por ejemplo, en los salarios reales, que quiere decir que las familias ahora van a ver disminuido su poder de compra. Entonces eso sin duda que es un golpe, ¿no es cierto?, a las familias más humildes, sobre todo a las familias de menores recursos que tienen cero capacidad de ahorro. Hay que pensar que en Chile prácticamente 11 millones de personas están endeudadas, que es más allá de la fuerza de trabajo. Hay cerca de 4.200.000 personas morosas que no pueden pagar las deudas. Con un salario mínimo de 500.000 pesos mensuales, que apenas alcanza para sobrevivir, es crucial revisar las políticas que regulan los ingresos de trabajadores chilenos. ¿Cómo se compara el salario mínimo con el costo de vida real en Chile? Las alzas en las cuentas de la luz en Chile no son solo un problema económico, sino que también social y político. Es imperativo que se implementen políticas públicas para proteger a los hogares más vulnerables y que aseguren un salario digno para todos los trabajadores.
Muy bien. Tenemos algunas respuestas ya respecto de este álgido tema del aumento de la luz que va a, ¿no?, afectarnos muchísimo, sobre 75% el aumento que vamos a tener que sufrir este año y el siguiente. Pero, claro, estamos ya con nuestros invitados que quiero que se integren al panel ahora. Invitados muy, muy destacados. Ellos son don Hugo Farías Moya y el compañero Luis Romero Lagos. Ambos son autores de los libros que vamos a presentar hoy día. El compañero Hugo Farías, autor del libro Los niños juegan en calle Santa Fe, y el compañero Luis Romero, el texto de relatos de un militante mirista. Hugo Farías es vocero del colectivo Profesionales por el Socialismo, ingeniero en construcción y autor de muchísimos textos, entre ellos este que presentamos hoy. Por supuesto, también escribe artículos políticos que se publican en más de 50 medios de comunicación en Chile, América Latina, Europa y también en África. El compañero Luis Romero, obrero, militante del MIR, presidente del Comité Verdad y Justicia de Ñuble, que es el autor de El día que soltaron las bestias. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Un gusto de tenerlos por aquí. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, digo yo. Un gusto de tenerlos por acá, estimados. A ver, empecemos un poquito porque, claro, queremos presentar los libros que ustedes escribieron y más que hacer reseñas, algunos ya algo hemos leído de sus textos, muy, muy interesantes y bien, bien reveladores. Quisiera que me contaran de a uno, ¿no? Más bien, más que la reseña de los libros, para no hacer spoilers, como se llama, quisiera preguntarles por qué hacer relatos de estas historias, ¿no? Compañero Hugo, en primer lugar, y luego le damos la palabra al compañero Luis. Bueno, muchas gracias. Mira, tengo aquí el libro. Este libro se llama Los niños juegan en la calle Santa Fe, como lo decía. El prólogo me lo escribió el hijo de Miguel Enrique, Marco Enrique. Y este es un libro testimonial. Yo lo escribí porque yo tuve la mala fortuna, la desgracia, de ser uno de los niños que jugaban ese fatídico sábado 5 de octubre de 1974 en la calle Santa Fe, junto con mi primo, Roberto. Yo integraba el Club Deportivo Santa Fe en la tercera edición infantil. Y mi tía Isabel con mi tío Roberto vivían en la esquina de la calle Santa Fe con Santa Clara, a una cuadra de la casa de donde vivía Miguel Enríquez. Entonces, fuimos protagonistas indirectos de un suceso que nos marcó la vida a todos nosotros, a todos los niños que jugábamos ese día ahí. De hecho, yo les contaba a mis hijos que un día yo era un niño, tenía 12 años, con el candor, con la hasta inocencia de un niño que jugaba fútbol, y al otro día nosotros todos nos convertimos en adultos. Nos saltamos la niñez, nos saltamos nuestra adolescencia, nuestra juventud, y nos convertimos de un día para otro en adultos. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque aparte de ver el despliegue tan brutal de militares que cercaron la casa de Miguel Enrique ese día, ahí lo cuento yo todo en el libro, habían como 300 militares entre carabineros
milico, un helicóptero, una tanqueta que derribó el portón donde vivía Miguel Enrique junto con su compañera Carmen Castillo, y que Carmen Castillo también me escribió una carta que está adosada a este libro. Y lo que pasó ese día que un hombre digno y luminoso como Miguel Enríquez le resistió por aproximadamente 3 horas al ejército de Chile, siempre vencedor y jamás vencido, como se jactan de decir los fascistas en Chile. Y era un hombre solo, porque Miguel Enrique ahí, yo lo cuento en el libro, vivía con 2 integrantes más y junto con Carmen Castillo, Echeverría, vivía con 2 integrantes más que arrancaron. Y incluso Humberto Sotomayor dijo que, porque en el primer instante, los fascistas lanzaron una granada hacia el domicilio. En esa granada quedó mal herido y aturdido Miguel Enrique, y su compañera Carmen Castillo, que hería en un brazo y estaba embarazada de 6, 8 meses. Y quedaron tendidos ahí, y Humberto Sotomayor dijo que él había creído que Miguel Enrique estaba muerto, por eso arrancó. Un relato inverosímil, porque él era doctor y sabía que Miguel Enrique no estaba muerto, estaba aturdido. Pero se fue. Bueno, tengo entendido que después el MIR, con los años, lo condenó a muerte por haber arrancado y no darle la cobertura al fuego al líder del MIR. Ese libro yo hago solamente relatos de nuestra niñez, porque este libro yo lo he presentado 2 veces y se ha hablado también de los niños dañados de la dictadura, porque ese tema nunca se ha comentado en Chile. De hecho, yo vivía en la población José María Caro cuando se hicieron los allanamientos no eran de la mejor forma. Rompían los muebles, todos los milicos que entraban a las casas rompían los muebles, los cocheros los rajaban con corvos, porque según ellos la gente, las poblaciones guardaba armas, y eso a vista y paciencia de niños que teníamos 10, 11, 12, 13 años, 14. Nunca se ha hablado de ese tema, del impacto que se produjo el golpe de Estado en los niños en Chile, y que nos marcó la vida. De hecho, yo lo que cuento es que este libro, cuando lo terminé de escribir, que me demoré como 2 años, porque yo había escrito otro libro antes, se llama Los Tijeras, la historia de la construcción, y cuando terminé de escribir este libro, que me demoré mucho, porque me emocionaba mucho y paraba y lloraba, y cuando lo terminé de escribir, yo lo consideré como que era la absolución para todos nosotros. Eso fue. ¿Y por qué fue la absolución? Porque el criminal que está condenado a más de 1000 años de cárcel, que es Miguel Carnot, el jefe de la patrulla ahí, dijo por televisión que él había dado con la casa de Miguel Enrique porque unos niños que jugaban al fútbol le indicaron dónde vivían los rojos terroristas. Voy a cometer un exabrupto. El maricón se sacó el pillo con los niños cuando dieron con la casa de Miguel Enrique, no por investigación sofisticada, sino que fruto de la tortura, que fueron cayendo muchos compañeros del MIR, y de hecho el enlace de Miguel Enrique era Cecilia Jarpa, que ella fue detenida 4 días antes del tiroteo, y ella le iba arriba de los vehículos, herida, amarrada y torturada. Ella le dio la casa, y yo creo que hay mucha interpretación a esto, porque hay gente que dice que hay gente que se quebró la tortura y que no debería haber dicho. Entonces, bueno, yo soy uno de los 40.000 detenidos y torturados en dictadura. Yo fui 2 veces detenido y torturado en dictadura. Entonces, yo creo que
que nunca la gente debe eso, dar, ¿cómo se llama? Hacer no sé cómo denominarlo, porque la gente critica eso, de que alguien se haya quebrado la tortura. Y estos torturadores, bueno, fueron a estudiar a la Escuela de la América y llegaron con las técnicas más sofisticadas de tortura, entonces la gente se quebró. Entonces, Está totalmente medido a esta altura, y esto se sabe que en general, en promedio, más de 8 horas no se aguanta. no sé, entonces, De hecho, más de 5 no se aguanta. Nadie. Entonces, bueno, este fue un quiebre emocional que se produjo en nosotros durante 50 años. ¿Y por qué? Porque nuestros padres, mi papá era obrero de la construcción, y mi tío, todo obrero de la construcción, y no fueron muy sutil ni fueron muy comprensivos en decirnos a nosotros, porque mi papá decían, ustedes hueones, le dijeron dónde vive Miguel Enrique, usted algún hueón de ahí de la iglesia. Entonces, nunca comprendieron eso y murieron con la duda. Entonces, eso fue la carga emocional. A propósito, de tú que eres psicólogo, yo todavía me quebro, ¿eh? No, yo entiendo. Me emociono mucho. Por supuesto, y lamentamos mucho que haya habido esta carga injusta, ¿no? De que los niños hayan sido los delatores, y que incluso hay alguna gente que haya muerto pensándolo. Sabemos que, por otro lado, en términos de salud mental, este texto entonces podría ser un ejercicio muy saludable, incluso como comparable a una especie de exorcismo, ¿no? De esta condena, entre comillas. Nos tomamos la carga. Claro. Niños de 12 años, ninguna culpa de nada, por cierto, ante las atrocidades. Además, estamos hablando de un hombre enfrentado directamente a un batallón. Ustedes saben, ¿no? En el ejército, las compañías que se denominan son entre 250 y 500 soldados, pero un batallón está entre 300 y 1000. Entonces estamos hablando de un batallón. Un batallón es un cuerpo importante en términos de números. Claro, yo creo que fue un batallón, porque incluso nosotros nos escondimos algunos niños se escondieron en el almacén que está al frente donde compraba Carmen Castillo, y yo con mi primo nos escondimos en un poste, hormigón, que está en la esquina de San Francisco con Santa Fe. Entonces nuestros padres nos decían, ¿por qué no arrancaron? Y yo le decía, si está todo el perímetro rodeado, 600 metros a la redonda, está todo. Y yo le dije, si arrancamos, estos buenos van a creer que iban arrancando unos terroristas ahí y nos iban a balear. Entonces nosotros estamos aterrorizados, o sea, bueno, un terror tremendo, balas y todo eso, helicópteros. No, eso pasó mucho. Yo tenía un poco menos edad en ese tiempo, pero tenía un amiguito que jugaba a la pelota a los pocos días del 11 y no alcanzó. Estábamos jugando una pichanga y él no alcanzó a arrancar, se escondió detrás de un servicentro, de una de estas tomas de benzina, y tenía 12 años y porque estaba escondido, no se veía bien, lo balearon, por cierto. Así, claro. Lo mataron y tenía 12 años. ¿Sí? No, si estos veían enemigos en todos lados, entonces veían a alguien correr, un perro, y lo baleaban. Entonces fue tremendo. Y después, con los días, nosotros íbamos a ver la casa de Miguel Enrique, porque según había un enfrentamiento con una célula terrorista, y veíamos a ver si habían balas a los alrededores. No encontramos nunca nada. Entonces, incluso fue como muchas otras cosas, montajes del tipo de suceso que hubo, que ellos entregaron la versión que querían después, como muchas otras veces
¿no? De los más conocidos es la operación Albania, ¿no? La matanza de Corpus Christi también Corpus pasó, Christi, también pasó lo mismo. muy, muy parecido. No, Hugo, te vamos a hacer más preguntas. Quisiéramos que el compañero Luis Romero contara un poco por qué hacer relato de esta historia, como lo hace en El día que soltaron las bestias, el libro de su autoría. Compañero Luis. Bueno, felicitar al compañero por el aporte que hace en la medida de que la historia, los que la vivieron, tienen que escribirla. Ese es un aporte al futuro en la medida que las cosas no se pueden olvidar. En esa medida yo también escribí mi relato en la medida de que tengo una larga vida de militancia en el MIR. Partí prácticamente el 66, fui el primer obrero que entró al MIR. Tuve la suerte de conocer a Miguel Enrique, a Bautista Banchowen, bueno, a todos los grandes dirigentes de mi organización. Todavía me siento milista, todavía me siento que estuve en el lugar que había que estar. Me costó por una acción de resistencia que hicimos después del golpe. Nos fuimos 15 personas para la cordillera a resistir, pensando que eso iba a pasar en otras partes de Chile. No pensamos nunca que la mayoría de la gente se iba a esconder y que no iba a combatir. Allende no creo que haya pensado de que su ejemplo no fue seguido por muchos dirigentes que se decían, que estaban en el gobierno incluso, que era su responsabilidad defender lo que ellos habían construido. Nosotros dejamos de hacer acciones militares incluso en ese tiempo por apoyar al compañero presidente y bueno, aunque en ese tiempo tuvimos un tremendo desarrollo en todas las organizaciones que creamos, campesinas, estudiantiles, universitarias, crecimos mucho como MIR. Y bueno, esta acción de resistencia está escrita en el libro, me costó, costó la vida de 4 compañeros que subieron y después uno que regresó, lo agarraron acá y había hecho el servicio militar, lo mataron. 5 compañeros que, bueno, no fue suficiente porque lo que se creó arriba para apoyar ese grupo porque de antes habíamos conversado qué hacer y se había decidido que se iba a resistir en la ciudad con las armas cortas y las largas se iban a ir con un grupo para la montaña después que hiciéramos algunas acciones primero en la ciudad. Bueno, nos fuimos para arriba, 4 muertos y después tuvimos como 6 tuvimos, no, a ver, 5 parece, ya estaba olvidando, estuvimos presos, la mayoría estuvimos presos como 4 años, a Holanda se fueron 3, salí yo para allá también, 1 a Inglaterra y a Holanda salieron 2, suman 5 parece, si no me falla las matemáticas. Bueno, 18 años de exilio y bueno, cuando retornamos, todavía estamos aquí, 3 de los que se fueron, un compañero que se quedó afuera, se quedó acá, aunque sufrió bastante, también en la medida que lo relegaron un par de veces y tortura y también lo jodieron mucho, pero sobrevivió y está con nosotros en el comité. Lo creamos porque de hecho los familiares tenían desaparecidos,
eran algunas madres, algunas esposas que andaban haciendo realmente búsqueda por sus familiares, y nosotros le pusimos un poco más empeño a los procesos, el comité, y después incluso los careos con los torturadores, y ahora estamos solamente el 11 de septiembre y el 10 de diciembre con paneles, con información en la Plaza de Armas. Bueno, y ahora estamos en las actividades que se están organizando en Chillán, y bueno, por eso, por tercera vez se va a lanzar mi libro, que tiene que ver con mi historia familiar, mi Eso, antepasado. compañero, yo justamente quisiera preguntarle a ambos, y contesten en el mismo orden que han hablado, Hugo primero y después Luis, ¿por qué lanzar nuevamente estos libros de su autoría en el marco de los 50 años de Miguel? Este es un año muy importante, está cargado de celebraciones y de qué sé yo, hay planificado una serie de eventos de conmemoración, pero tiene una carga un poquito más importante, 50 años de la muerte de Miguel. ¿Por qué lanzar estos libros en el marco de los 50 años? Compañero Hugo. Mira, yo este libro de casualidad, se alinearon los planetas, digo yo. Por casualidad, lo empecé a escribir como hace 3 años atrás. Y lo terminé después de 2 años. Y justo era el inicio del año de Miguel. Y este libro lo presenté yo en octubre del año pasado en mi casa, de Maipú, la primera edición. Y tuve el honor de recibir, aparte que, bueno, las casas Maipú son casas grandes, con sitios grandes, llegaron como 170 personas, y vinieron diplomáticos y embajadores de 6 países. Estuvo la embajadora de Argelia, el embajador de Irán, la embajadora de Honduras, la cónsul de Cuba, el de Venezuela y también el cónsul de Rusia. Yo cuando me fui, se terminó la actividad y se iban, yo le agradecía a cada uno de los embajadores y de los diplomáticos que estuvieron acá. Decía que le agradecía el honor de honrar mi casa con su presencia, porque ellos me decían, vinimos porque le tenemos mucho cariño, me dijo el embajador de Irán en su mal castellano, le tenemos mucho cariño. ¿Y por qué? Porque yo, como le decía anteriormente, soy vocero de un colectivo que se llama Profesionales por el Socialismo, y nosotros somos gente ligada a la construcción. Somos ingenieros constructores civiles, arquitectos, académicos universitarios. Somos como 30 personas que somos todos casi ex militantes del PC y de la Junta Comunista. Y nos salimos, nos salimos, ¿por qué? Porque cuando el PC hizo el pacto por omisión, cuando entró el primer gobierno de Bachelet, a los compañeros del PC ese pacto por omisión lo hicieron votar en algunas zonas por fascistas. Por ejemplo, los compañeros serroneros tuvieron que ir a votar por Marcelo Schilling, un desgraciado. Entonces varios dijeron, no, hasta aquí no más llegamos. O sea, no vamos a ser anticomunistas, pero no nos vamos a someter a la orden de partido. Bueno, creamos el colectivo Profesionales por el Socialismo hace varios años atrás, como 6 años atrás, y los embajadores me piden a mí, como vocero, me piden declaraciones públicas a favor de ellos,
favor de Venezuela, a favor de Irán, de Honduras. Eso, ustedes los pueden ver, los artículos que yo escribo en internet, ponen Hugo Farías Moya y, por ejemplo, a favor de Palestina, ponen Hugo Farías Moya Palestina, salen todos los artículos que escribo a favor de Palestina. Ponen Hugo Farías Moya Venezuela, salen los artículos a favor de Venezuela, y así. Entonces tenemos independencia, nosotros somos el primer colectivo en Chile que apoyamos cuando nos piden, y después vienen los partidos políticos, así como pucha, así como que no quiere la cosa, no, es que saquemos esta palabrita, porque no, nosotros somos, somos o no somos, siempre decimos, somos o no somos. Entonces, somos más consecuentes y los que nos pidan, listo. Apoyamos la revolución bolivariana, apoyamos al gobierno de Nicolás Maduro, al gobierno de Nicaragua, no tenemos ningún problema, y lo hacemos sin ningún miramiento, tiro. Entonces, por eso es que nos estiman mucho me estiman mucho los embajadores y eso, y ellos con su presencia, e incluso ellos me decían, nosotros no vamos nunca a una casa, nunca vamos a un acto en un teatro, en un centro de eventos, en una junta de vecinos, pero nunca a una casa. Entonces, siempre vienen a mi casa los embajadores. Entonces, eso honra mi casa. Y además que yo le digo a mi hijo con los años que ellos van a hablar de sus abuelos, los nietos, van a decir, bueno, a la casa del abuelo llegan embajadores, pues, y nos honran con su presencia. Bueno, el libro, como les decía yo, lo presenté el año pasado, en octubre. ¿Y por qué? Porque los compañeros del MIR, vinieron compañeros del MIR, Mónica Guilodrán, la cargada de Relaciones Internacionales, vinieron actos jóvenes del MIR, a Juan Torreal de Miguel Enrique. Y me alegré mucho que fueran actos jóvenes, porque ellos recogen las banderas de la revolución y es bonito eso, porque yo tengo 3 hijos que también son revolucionarios. Mi hija mayor es socióloga y ella también sigue la misma idea nuestra. Entonces, qué lindo que la juventud recoja esas banderas de la revolución y del socialismo. Entonces, bueno, y este año, como decía el compañero, el MIR declaró el año de Miguel. Entonces, lo presenté y ahora después lo presenté el libro se comunicaron conmigo el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, y presenté el libro el 1 de junio en el aula magna de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano en Condel. Incluso ese mismo día era la cuenta pública del presidente de la República. Se llenó el aula magna. Entonces algunos decían, oye, en la cuenta pública puede ser que vaya menos gente. Se llenó. Quedó gente afuera incluso. Ahí se vendió la segunda edición del libro y ahora se va a presentar la tercera edición del libro en La Serena, en el día 27, sábado 27. ¿Y por qué? Porque mucha gente la gente me lo ha pedido, se han comunicado conmigo y qué bueno, porque una figura, yo siempre digo, una figura como Miguel Enrique no puede ser olvidada. Y cuando nosotros olvidamos a nuestros héroes, nuestros muertos, como que vuelven a morir. Entonces, sí, y un hombre digno y luminoso como Miguel Enrique no puede ser olvidado. Entonces, estoy en una cruzada este año. El olvido es la muerte real, compañero. Le quiero hacer consulta respecto de los próximos lanzamientos, pero quisiera que el compañero Luis Romero también nos diera su opinión del lanzamiento de su texto El día que soltaron las bestias en este año de los 50 años de Miguel. Cuéntenos, compañero Luis. Bueno, para mí realmente es un honor que poder entregarle mi aporte en la medida de que realmente yo no tengo idea de cuántos libros se venden, porque
Este libro lo hizo la editorial Escaparate de Concepción y prácticamente ellos son los dueños del libro. Yo le compro libros a ellos para vender, pero se vende muy poco. Y bueno, lamentablemente se compran poco, pero esta es una oportunidad también en este aniversario, bueno, en esta actividad por el compañero Miguel, es una oportunidad de poder entregar al público que asista. Aquí la gente es media resistente a este tipo de eventos, pero ojalá que algunos se atrevan a ir a pasar frío el 3 de agosto a las 10:30 de la mañana en la Casa del Pueblo, le llamo yo, a esa casa que regaló un compañero del Mapu que se fue a él se fue a Europa, pero se fue a Estocolmo, que yo le puse, esto es el colmo, porque han llegado muchos refugiados mentirosos allá. Bueno, esa es también la finalidad de poder entregar mi pequeño aporte, que realmente es algo que se escribe pensando en dejar el legado de las luchas que también encabezó el compañero Miguel Enrique. Bueno, eso es más o menos lo que podría Muy bien, decir. compañero. Muchas gracias. Les quiero a Bien. ambos hacer una consulta más bien ya más contingente. Brevemente, también en el mismo orden, compañero Hugo y compañero Luis, ¿cuál es a partir de este trabajo de introspección, este trabajo de reflexión, estos tremendos documentos literarios que nos regalan, digamos, que nos aportan? ¿Cuál es su visión de la situación actual del país? ¿Cuál es su mirada a partir de todo lo que manejan, de todo lo que los habita? Su mirada respecto de la situación actual, del actual gobierno, de las actuales circunstancias políticas del país. Compañero Hugo. Bueno, para los que somos más inquietos, nosotros, sobre todo el grupo nuestro, el colectivo, somos todos, casi todos nosotros fuimos presos y torturados en dictadura. Tenemos como una historia común. Y durante los últimos 30 años, 32 años, hemos estado votando siempre por el mal menor. Y ese mal menor no ha llegado donde no ha llegado. Entonces, incluso pensamos que la dictadura, cuando hablamos de gobernar, que gobierne Pinochet sin Pinochet. Entonces, en el ambiente colectivo del chileno, triunfó Pinochet. Triunfó en el individualismo, en el sálvese quien pueda, en los bienes materiales. Por ejemplo, yo, por fortuna, por mi trabajo de ingeniero, tengo una casa inmensa, grande. Entonces la gente cuando conoce la casa dice, oh, qué inteligente. Y yo le digo, entonces los que tienen muchos bienes son muy inteligentes. Entonces se asocia al bienestar, ¿cómo se llama?, económico, la inteligencia. Y yo le decía que yo vengo de una familia muy humilde, mi padre, obrero de la construcción de cuarto básico de escolaridad, mi mamá tenía primero básico, mi mamá también era empleada doméstica, mi papá era carpintero, no tenían mucha educación, pero reconozco que y nosotros carecimos siempre de lo material, éramos muy pobres, éramos 8 hermanos y mis padres en 2 piezas 3x3.
No había living en eso, había una cocinilla y no sé. Bueno, digamos, era muy pobre en lo material, pero yo reconozco que éramos muy ricos en el afecto, en el cariño, en el amor. Perdón que de repente me emociono, pero nos legaron mucho amor. Entonces, ese amor, ese cariño no hizo salir adelante, sobre todo en las poblaciones obreras donde vivía. Yo escribo hace poco un artículo donde hablan de que las poblaciones obreras ya no quieren estudiar los cabros. ¿Por qué? Porque se meten en el mundo delictual, son soldados de los jefes narcotraficantes que viven ahí. Entonces, cuando hablan ahora hace poco, el mayor acto de brutalidad fue ir a allanar y destruir el comedor comunitario Luisa Toledo de la Villa Francia. O sea, estamos en pleno gobierno, se supone de izquierda, mucho más violento y que criminaliza a la sociedad civil, quizás no a los jefes narcos. Si uno va se hace el ejercicio mental o el ejercicio físico de ir a cualquier población obrera de Chile, ir en auto y hablar con cualquier joven y decirle, oye, ¿dónde venden de la buena? Y le va a decir, mire, ahí venden. Y no se meten, no hacen trabajo inteligente, pero sí criminalizan ¿cómo se llama? A las comunidades sociales, a las comunidades políticas. Es un gobierno que ha retrotraído tremendo, es tremendo. Se produce un dolor tremendo, sobre todo cuando veíamos que el supuesto arsenal, el gran arsenal que se encontró, eran 2 cucharones de palo y un cucharón de metal que a lo mejor era radioactivo, que era altamente peligroso según la ministra socialista, entre comillas, la cadena toda. Entonces, ha habido un retroceso tremendo. Estamos muy desilusionados. Bueno, después del estallido social y cómo la derecha ¿cómo se llama? Transformó esa cuestión. Hoy día incluso a los que protestamos ahí los llaman los octubristas, los violentistas. Entonces, ese quedó ahora, los octubristas, y cuando se hizo el primer plebiscito a favor de la nueva constitución, ganamos lejos, casi de ese 70%, y después revirtieron la situación. Imagínate. Esto que va a volver a esperar 40 años más. Sí. Muchas gracias. Sí, claro. Sí, se sobrepuso la lógica del bandidaje, de los vándalos, ¿no? Del saqueo. Pobre, y ya nadie se acuerda que era todo el país que estaba reclamando por lo mismo que está pasando hoy día. Compañero Luis, por favor, su opinión respecto del actual gobierno, de las actuales circunstancias. En la situación que estamos, realmente viene escandalosamente mala, porque de hecho, cuando la Concertación, antes del término de la dictadura, hizo los acuerdos para no meterse en el modelo económico de la dictadura, tratar por mínimamente querellarse y procesar a los criminales de guerra. Entonces, los acuerdos que tomó la Concertación antes, el 85 parece que fue. Bueno, nos entregaron un modelo económico que ha logrado esto. La Concertación, en la medida de lo posible, y que la felicidad iba a llegar, cuanto el tema ese, no llegó nunca. Y de hecho, los gobiernos de la Concertación vendieron entero Chile, incluso hasta los ríos los vendieron. Entonces, además, el compañero Boris, en el acuerdo económico que hizo, hay una cláusula, ¿cómo se llama?, de que si quiere Chile terminar con la AFP, se van a tratar ese tema en tribunales internacionales.
Entonces, ya no tenemos ni derecho ni a ocupar nuestra justicia para defendernos de las transnacionales. El otro problemita que el compañero Boris se pegó, por no decir una palabra grosera que suena bien, es el acuerdo que hizo el jefe de Codelco con el yerno de Pinochet. Entonces, ¿por qué no se hizo una licitación grande? Porque el loco se queda con 30 años más, cuando le quedaban 3 años. Ahora no va a pagar impuestos y tiene derecho al 49%, parece, de lo que se gane con el litio. Entonces, vivimos realmente en un país en que nos metieron en las comedias, en los cagüines, en la mierda. Entonces, yo realmente creo que hemos caminado mucho para atrás, porque tenemos un pueblo hoy día muy ignorante. Realmente es duro decirlo, pero ignorante, y bueno, votaron por el partido más fascista que existe en Chile, le dieron la mayoría. Entonces, esas cosas a mí realmente me duelen, porque de hecho hay gente que entregó la vida por una sociedad más justa, y lo que tenemos hoy día no tiene nada que ver con esa sociedad en que los profesores tengan una pensión decente y los pacos que con 20, 25 años de servicio sacan 2 o 3 veces lo que gana un profesor jubilado. Esta sociedad realmente es un escándalo. Yo ya casi no tengo derecho a voto, aunque el Piñera me devolvió el derecho a voto. Cuando se hizo el voto voluntario, inscripción automática, recuperé mi derecho cívico. Ni la Concertación me devolvió mis derechos cívicos. En Chile yo no podía votar después que volví del exilio, en 95. Entonces, realmente estoy muy desilusionado de lo que pasa aquí. Y de hecho, eso me da más fuerza para poder seguir tratando por todos los medios de entregar luces dentro de esta oscuridad. Algunas Muy cosas bien, me son poéticas, porque también escribo poemas. muy bien, compañero. Esa es mi opinión. A seguir luchando, que de hecho el irse para la casa y esconderse debajo de las camas no sirve. Hay que arriesgar la vida si es necesario por luchar por una sociedad más justa. No estoy por el tejo pasado, no estoy por el reformismo, en que de hecho bajo el Estado burgués voy a producir pequeños cambios. No, estoy por el cambio total. Y no lo voy a lograr de seguro, porque de hecho ya hasta caminar me duele, me operé la columna y tengo problemas hasta en el nervio ciático de la pierna derecha. Pero bueno, no soy tremendo intelectual, pero ahí estoy por lo menos aportando mi granito de arena. A seguir luchando, digo yo. Y bueno, eso es mi opinión. Sí, Mire, compañero, muchas no, gracias, no hay que compañero. ser, Y no se preocupe que todavía hay una tremenda del cambio de mire, la subjetividad de la sí, población chilena, sí, que se convirtió a la autonomía, pero esta herencia de Pinochet, que tiene a un Estado que mantiene, ¿no?, esta política contrainsurgente, es decir, ¿no?, que afecta a la población pobre, a la población mapuche, que están, ¿no?, enviando fuerzas y tropas a las tomas, a las poblaciones, como pasó con Villafrancia el otro día, y por cierto, al Gualmapu, cotidianamente. Eso es ni más ni menos que una política contrainsurgente para atemorizar a la población. Compañero, ustedes saben que esto de la tele es
tiene esta lógica, ¿no? Muy sintética, así que y tenemos el tema de los tiempos muy encima nuestro. Entonces, yo brevemente, considerando que el contexto de la entrevista, de esta invitación, tiene que ver con la conmemoración, ¿no? Pero la proyección también del pensamiento de Miguel, del pensamiento construido por este grupo, ¿no? El MIR, en esos años, la proyección que tenga eso, díganme de manera muy sintética, ¿qué creen que ustedes que haría Miguel en este contexto? Si tuviera 30 años instante, ¿qué propondría, qué haría Miguel en estas circunstancias? Por favor, compañero Hugo. Bueno, yo conociendo el bagaje cultural que tenía Miguel Enrique, porque para mí personas como él son tremendamente admirables, sobre todo personas que vienen del estado de bienestar, sobre todo Miguel Enrique, que no tenía por qué haberse dedicado a la lucha por los pobres y del campo de la ciudad, que sea, él era un hombre exitoso, hijo de un rector que se tituló de médico con las más altas calificaciones y podría haber tenido su clínica, su hospital, y él optó por la vida revolucionaria. Yo admiro mucho a esa gente. Por ejemplo, yo vengo del pobrerío por condición natural, defiendo a la clase trabajadora. Es lo normal, pero no de que una persona venga de la burguesía y se dedique a defender a los pobres. Yo siento una admiración tremenda por Miguel Enrique, tremenda. Es un hombre para mí digno y luminoso. Yo lo digo ahí en el libro, es un ser luminoso. Yo creo que Miguel Enrique fue el que encarnó en esos años la resistencia, y yo digo, y yo lo comento en el libro, no saben cómo el pueblo, porque vengo de mis tíos, mi familia, toda familia comunista, no saben cómo el MIR en esos años representó la esperanza. Era tan tremendo, era como Miguel Enrique, era como Manuel Rodríguez, lo asemejo en el periodo de la Reconquista Española, que siempre veían, no, Miguel está combatiendo, los líderes no se asilaron, porque el MIR no se asila, esa era la consigna, y esa consigna le dio tanta esperanza al pueblo chileno, a los pobres, a la clase trabajadora. Por eso cuando falleció Miguel Enrique es como que es como la misma muerte de Salvador Allende. Nosotros hacemos el mismo paralelismo. O sea, ¿Qué haría ahora? Mi mamá con mi tía lloraron cuando supieron que había muerto Miguel Enrique, y dijeron, lloraban, se abrazaban y decían, esto viene para largo. Se nos murió la última esperanza que teníamos. O sea, ese recuerdo de mi madre con mi tía, abrazada, llorando, lo tengo aquí todavía, una foto. Entonces, es un ser luminoso. Y yo creo que hoy día Miguel pensaría lo mismo. Porque, por ejemplo, yo me hice comunista a los 16 años, me integré a la Juventud Comunista en el colegio industrial donde estudiaba. Y lo que pensaba a los 16 años, hoy día lo pienso igual. O sea, nunca dijo, no, es que podría ser, es que cambiaron los tiempos. No. Bueno, algunos revolucionarios no se renovaron, digo yo, se acomodaron. ¿Para qué no? O sea, se pasaron para el otro lado. Había grandes revolucionarios, y me acuerdo del Garretón, de los Amuri, hoy día son grandes empresarios. Y por culpa de ellos murió mucha gente. O sea, y que se le juicio, nomás, ojalá. Eran avanzar sin transar, una serie de consignas que tenían que después se acomodaron al sistema neoliberal. Tal cual. Muchas gracias, compañero. Compañero Luis.
¿Qué haría hoy Miguel? Yo creo que la lucha que encabezó Miguel Enrique es algo que va a ser harto difícil continuarla, porque hace poco apareció por acá alguna gente que decía que eran, miembros del Comité Central del MIR, pero del MIR que tenía la consigna pueblo y conciencia, sin fusil. Entonces, es bueno crear conciencia, pero yo creo que es insuficiente. Y para que tomemos las armas aquí, de nuevo, aunque nunca las tomamos, porque no las teníamos además. Nosotros fuimos con un par de, casi desnudos para arriba, porque tampoco no teníamos las condiciones para el preparado condiciones, porque el plan decía que resistíamos aquí y en la montaña. Bueno, yo creo que Miguel fue un gran ejemplo difícil de seguir. Yo creo que incluso las fuerzas que componían la Unidad Popular hoy día está lleno más no de socialismo, yo creo que más de socialismo. La gente se acomodó, la gente cambió, los socialistas ya no son los socialistas de antes, los comunistas, por suerte, todavía les queda algo. Y bueno, sin ofender al compañero, indudablemente, respeto su pensamiento. No me enojo por eso. Bueno, así es la cosa. Yo creo que va a ser harto difícil, porque siempre se dice la lucha continúa. Pero en las condiciones que está Chile, cuando todo se vendió, cuando tenemos un pueblo demasiado ignorante, difícil que tome las armas. Sin tomar las armas no es posible cambiar nada. Entendemos, compañero. O sea, en el fondo usted también, como el compañero Hugo, piensa que Miguel mantendría la voluntad revolucionaria y mantendría su propuesta finalmente. Ahora, quienes seguiríamos o no ese camino, ya, claro, es otro tema, sobre todo en las circunstancias actuales. Compañero, agradecido, por favor. ¿Puedo aportar algo al final? Mire, a propósito de la consecuencia, cuando perdimos el segundo plebiscito constitucional, que nos sacaron la cresta, 62-38, encontré a mi hija mayor, que es socióloga, estaba en el segundo piso de mi casa llorando. Entonces, y ellos sobre todo, que estuvieron en la primera línea, entonces mis tres hijos. Y llorando, entonces mi señora me dice, Hugo, mira, la niña está llorando. Anda a hablar con ella, tú que tienes el don de la palabra. El don de la palabra. Bueno, subí y le dije, hija mía, mire, desde el 11 de septiembre del 73 me he ido de derrota en derrota. Y esta es la última derrota que tenemos. Pero nunca me he pasado a las filas de los que me han derrotado. Y esa es nuestra mayor victoria. Entonces, así que... Tal cual, ¿no? Esa es una síntesis muy adecuada, ¿no? Es muy adecuado que sería la peor derrota cuando uno se pasa al lado del enemigo. Estoy muy de acuerdo y estamos muy de acuerdo acá. Compañero, ustedes saben el tiempo muy breve aquí en televisión, los programas estos de transmisión. Así que por último, por favor, cuéntenme, en el mismo orden, compañero Hugo primero, compañero Luis después, ¿cómo se puede conseguir el libro y cuáles son los siguientes lanzamientos de este libro? Compañero Hugo. Bueno, el 27, como le decía yo, el 27 de este mes de julio está el lanzamiento de la tercera edición en La Serena. Y estoy conversando con el compañero que me invitó
y él me dice que si existe la posibilidad de presentarlo en Chillán junto con el compañero escritor ahí. Y él Sí, también ¿cómo se llama? Algún local. sí, Y sí, nosotros vamos, presentamos libros, los vendemos y mire, en realidad nadie en Chile, excepto la Isabel Allende, nadie en Chile se hace millonario con libros. Al contrario, que sea, sí. nosotros tenemos que pagar los libros y nos quedamos con libros. Yo me quedo con los libros Tijerales, el primer libro que escribí, Tijerales, Historia de la Construcción, que hoy día se ocupa en las universidades como un método de consulta, en los alumnos de Ingeniería en Construcción. Y el prólogo de ese libro me lo escribió Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura, el Sí, sí. ex director de la Cormun, el bueno Salvador Allende, y que construyeron el edificio de la UNTAS 3. Sí, Entonces, y ese libro yo lo tengo. Entonces, lo importante, yo creo pero que es. compañero, ¿alguna manera por vía Ah, internet? sí, lo pueden comprar. Yo los vendo 15.000 pesos. Me pueden escribir me escriben al WhatsApp, a mi teléfono, o me escriben a mi correo electrónico y yo solo envío. Hay mucha gente en Chile que me lo compra así vía. Mande su correo electrónico por el WhatsApp al compañero que está en los controles para ver si lo ponemos en el banner, ¿no? Para que la gente sepa a dónde se lo puede pedir. Compañero Luis, ¿dónde se puede conseguir su libro y cuáles son los futuros lanzamientos, aparte de este que estamos ahí tratando de organizar para Chillán? Bueno, mi libro se ha lanzado 3 veces y 3 veces también ha sido motivado y organizado con el apoyo del Inquietando desde el Margen. Entonces se lanzó en la universidad donde lanzó el libro el compañero en Santiago, se lanzó aquí en Chillán y esta sería la tercera vez. No tengo idea si en el futuro hay posibilidades de lanzar en otro lugar. El libro se vende en el edición Escaparate, para que Edición ahí Escaparate. el compañero, él vende, yo trato de vender aquí en la mano a la gente, aunque me interesa harto que se lea. No me interesa tanto las 10 lucas, sino que se lea, porque para eso lo escribí. No lo escribí para hacerme rico, como dice el compañero, que está muy bien dicho el aporte que hace. No tengo entonces idea de cuándo y en cuál otro lugar se puede vender. Aquí, si me buscan en mi correo electrónico, leonriva@hotmail.com, ahí pueden ponerse en contacto conmigo para comprármelo acá en Chillán por lo menos. Eso sería. Perfecto, compañero. A ambos compañeros, muchísimas gracias por sus aportes en esta entrevista, por todo lo que nos han compartido y que nos han comentado y por su opinión valiosa. Probablemente en este año que estamos en esta, ¿no?, idea de la conmemoración de los 50 años de Miguel, este año, el año de Miguel que se ha definido, hay una serie de actividades a las que probablemente insistamos en que ustedes pudieran participar. Así que nos vamos a estar comunicando tanto para esas actividades, idealmente esto se va a hacer en varias ciudades de Chile, por lo menos Conce y Chillán, así que vamos a estar comunicándonos, ¿no?, prontamente para ver si coordinamos alguna de esas actividades, aquí en Santiago también, y nada más que agradecerles de nuevo, de parte de todo el programa, muchísimas gracias por su aporte, por sus palabras, y nos estamos viendo en una nueva ocasión. Muchas gracias, compañeros. Que estén Muchas gracias muy también bien. y estoy honrado por la invitación. Muchas gracias. Agradecidos Igualmente, muchas nosotros. gracias. Va a ser interesante poderme ver en la tele, porque de hecho nunca he aparecido. Ahí le vamos a mandar el programa para que lo vea, ¿no? Está bien. Pero sale bien en la tele, ahí está con el gorrito. Sí,
gordito, claro. bueno, y gordito, bigotudo como siempre, con mis mostachos. A toda Ese la era- gente que los militas lo usaban, sí, pues. por eso lo A la sigo gente que usando. nos está viendo puede, por supuesto, seguirnos en las redes que aparecen ahí en el Baren, en Facebook y en YouTube. Vamos a estar lanzando y, por supuesto, les vamos a informar en el momento que aparezca este programa, un par de días más, para que se conecten y se vean ahí con tranquilidad cuáles fueron sus opiniones y cómo aparecieron ahí en la tele. Muchas gracias, estimado Muchas compañero. gracias a usted también y al compañero Gracias. escritor del libro Santa Fe. Chao, gracias. Muchas gracias. Muy bien, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Así es como concluimos esta gran entrevista a estos dos autores y vamos a estar informando, por supuesto, en nuestras redes el modo en el que pueden conseguirse estos libros y, por supuesto, las siguientes actividades a las que podemos invitarlos y podrán incluso conversar con ellos si es que asisten. Después de esta gran entrevista, vamos a presentar por último la segunda nota de este programa, que también es un tema relevante, tiene que ver también con cosas que los entrevistados también mencionaron, que tiene que ver con un temazo, el temazo de la soberanía de los bienes comunes, ¿no? Bienes comunes públicos y mineros, que tiene que ver con nuestro derecho a hacer uso de esos bienes comunes, de qué se trata este concepto de los bienes comunes y por qué, a pesar de que siguen siendo nuestros según la ley, no tenemos ninguna posibilidad de acceder a ellos ni de beneficiarnos de ninguna manera. Adelante con esa nota, por favor. Compañero y compañera, hoy nos encontramos en las puertas de la sinagoga de Concepción para denunciar el actor homicida. En oposición a la celebración de la independencia de los Estados Unidos, desde los pueblos se levantan iniciativas para luchar contra el saqueo, contra el imperialismo. El territorio latinoamericano, y Chile en el caso que nos compete, ha sido y es una víctima de este saqueo imperialista. Lo podemos ver tanto en el robo descarado, una cantidad impresionante de plata que no vemos, menos de un tercio, siendo el resto privado y fundamentalmente transnacional, utiliza gran parte como en la devastación ambiental. Episodios de contaminación, conflictos por la tierra, son la terrible desgracia del avance del imperialismo en nuestra tierra. Impresionante. Después de 4 años de estudio, el CEA, el Servicio de Evaluación Ambiental del propio Estado de Chile, rechazó el proyecto. Hay 10 puntos por los cuales lo rechaza. Aparte hay un informe de la Universidad de Friburgo en Zúrich, con la Universidad de Chile y el Centro de Estudio de Cambio Climático de Valdivia, que dice que los glaciares en el área de influencia anglométrica han retrocedido un 35% más que el resto. Entonces, donde nacen los ríos Maipo y río Mapocho, los glaciares se están extinguiendo por culpa de Anglo American. Luchar contra el imperialismo es una noble causa, y es deber de los pueblos el reconocer y luchar contra este. Pero, ¿solo existe un bloque imperialista? ¿Solo es Estados Unidos y sus aliados de quienes tenemos que preocuparnos? Más allá del saqueo de las distintas potencias a nuestros territorios y del robo descarado que se realiza, también debemos cuestionar si este mismo modelo extractivista sería distinto si lo realizara el Estado. Para ejercer soberanía de verdad, no basta solo con involucrarse en la parte final del proceso productivo, es decir, quien se queda con la ganancia, sino que debemos involucrarnos en la totalidad del proceso, desde el para qué extraer materias primas, a quién se le venderán y qué es lo que se producirá con esta. Pero ellos tuvieron que después de varios años, cuando tocaron sus tierras, trasladarse dejando sus ancestros, sus familias. Los pueblos debemos apostar siempre por la opción soberana, por ser nosotros y nosotras quienes ejerzamos la soberanía sobre las riquezas de nuestra tierra. Y así entonces,
nos enteramos de cuáles son los negocios asociados a esta explotación de nuestros bienes comunes y públicos, a los que no tenemos acceso, y de qué es aquello que se nos está privando, no solamente los bienes mineros, sino hoy día prácticamente todo, ¿no? Bienes forestales, acuíferos, la pesca, en fin. Bien, estimadas y estimados, con esta nota cerramos así nuestra señal del programa de julio con agenda propia aquí en Revuelta TV, y las invitamos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes, YouTube y Facebook, y me despido hasta el siguiente programa, que probablemente va a ser los primeros días de agosto. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias por la audiencia.